Muy buenas tardes, jóvenes del 12º Ciencia. Soy el profesor Sullivan Rodríguez, quien les habla, esperando en Dios pues que se encuentren bien de salud junto con sus seres queridos. Bien, a continuación empezamos pues a explicar un documento que preparé en PowerPoint. Se lo enviaré a su correo y también le enviaré estos pequeños videos explicativos del contenido de cada diapositiva al WhatsApp del grupo que se formó. Y esto lo hago con el fin pues de que ustedes puedan reforzar lo que ya han trabajado sobre el curso de electricidad, puedan resolver alguna inquietud que tengan al respecto y se puedan preparar para el parcial que tenemos planificado para esta semana. El concepto que vamos a explicar inicialmente es el concepto de corriente eléctrica. La electricidad como tal tiene una serie de conceptualizaciones básicas que tenemos que trabajar y aprender a fin de que podamos hacerlo bien. El primer concepto es el concepto de corriente eléctrica. Dice aquí es la rapidez de flujo de carga que pasa en un punto P en un conductor eléctrico. Entonces aquí yo les hice este dibujito de un pedazo de alambre y un resistor por el que fluye una corriente hacia la derecha. En este punto, allí pasa una cantidad de carga eléctrica en un momento t. La división de ese flujo de carga entre el tiempo, eso me da la rapidez, ¿verdad?, que le llamo corriente. Y la medimos en amperios. La diferencia potencial entre dos puntos es el trabajo por unidad de carga positiva que realizan las fuerzas eléctricas para mover una carga de prueba desde un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. ¿Cómo es esto? Aquí hacemos una analogía entre un circuito eléctrico y un circuito que contiene una bomba, unos tubos, una válvula, tubos, hasta que llega la bomba. Observamos que cuando abro la válvula, en este punto la presión va a ser más alta en este punto que acá. Por eso se le llama presión alta y presión baja, ¿verdad? Observe que el punto más bajo está más distante que el punto de salida de la bomba. Fíjese, este está aquí y este está acá. Por lo tanto, este tiene presión más baja que acá. Lo mismo ocurre en un circuito. Cuando cierro el interruptor, la corriente fluye en este punto, el potencial se hace más alto, en este punto se hace más bajo, hasta que vuelve a la fuente de energía. En esta diapositiva observamos un circuito básico en donde tengo dos resistores y una fuente electromotriz. Aquí hay 6 voltios. La corriente del polo negativo al polo positivo va circulando. Entonces, si yo quiero determinar cuánto vale la potencia y el voltaje en cada resistor, debo primero determinar algo importante. Cuando dos resistores están formados como están aquí en esta parte del circuito, uno seguido del otro, yo digo que están en serie. Así que esos dos resistores se pueden reemplazar por un nuevo resistor llamado resistencia efectiva o resistencia equivalente de estos dos resistores de 7 ohmios y de 5 ohmios. Cuando sucede esto, que los resistores están uno seguido del otro, usted lo suma, 7 más 5 me da 12. 12 ohmios es lo que va a reemplazar a estos dos resistores y el circuito queda reducido a esta forma más sencilla. La fuente electromotriz y la resistencia efectiva de 12 voltios. Continuando con la explicación del PowerPoint,
En esta diapositiva tenemos un circuito básico, una fuente electromotriz. Una fuente electromotriz no es más que todo dispositivo que es capaz de generar una diferencia de potencial que mueva las cargas desde el polo negativo al positivo, en este sentido. Entonces, aquí tengo una resistencia, el voltaje y la corriente. Aquí en el triángulo pues vemos la ley de Ohm. George Simon Ohm en 1826 la trabajó y hizo la observación, pues, la relación lineal que existe entre el voltaje y la corriente, teniendo como constante el valor de la resistencia. Entonces, si quiero calcular V, multiplico R por I. Si quiero R, divido V entre I. Si quiero I, divido V entre R. Abajo tengo la potencia eléctrica. Potencia eléctrica no es más que el trabajo entre el tiempo. Esto es una definición física de potencia. Pero el trabajo no es más que el voltaje por la carga. Y la carga entre el tiempo me da la corriente. Entonces, la potencia es el producto del voltaje por la corriente, o que es lo mismo, la corriente al cuadrado por la resistencia, o lo que es lo mismo, el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Debemos entender que esta potencia que se refiere aquí es la medida de la energía que se transforma en calor aquí en el resistor por el impedimento que ofrece la resistencia al paso de la carga hacia abajo. En esta diapositiva vamos a presentar lo que es la solución del circuito anterior, el circuito que estaba en paralelo. Si recordamos, en este circuito tenía dos resistores, uno de 6 y uno de 12 que estaban en paralelo y que se redujeron a un circuito simple de 4 ohmios y la fuente electromotriz de 6 voltios. Así que acá tengo que en los resistores que están en el circuito en paralelo, ellos tienen voltajes iguales, o sea, estos dos que están aquí tienen 6 voltios, tanto el R1 como el R2. Por lo tanto, aquí escribo que el voltaje en ambos es 6 voltios. Aplicando la ley de Ohm, el voltaje entre la resistencia me daría la corriente del resistor 1. El voltaje entre la resistencia me daría el valor de la corriente en la resistencia 2, que es 0.5. Si observo, el voltaje, que es 6 voltios, dividido entre la resistencia equivalente es 1.5 amperios. Por lo tanto, tengo 1 más 0.5 me da 1.5. Observe que la suma de las dos corrientes me tiene que dar la corriente total del circuito. Que los resistores en paralelo tienen el mismo voltaje. Y la potencia, como vimos en las anteriores diapositivas, el voltaje por la corriente me da la potencia. 6 por 1 es 6 y 6 por 0.5 es 3 watts respectivamente. Entonces, así hemos resuelto el circuito en paralelo que presentamos en esta diapositiva. Bien, en esta diapositiva tenemos un circuito en paralelo. Vamos a resaltar algunos detalles sobre los circuitos en paralelo. Primero, ¿cómo yo sé que están en paralelo? Ambos resistores, R1 y R2, comparten el nodo A, o este punto aquí donde se juntan, y el nodo B, aquí donde terminan. Ambos empiezan y terminan, ¿verdad?, en puntos en común. Yo digo que
están en paralelo. Segundo, cuando los resistores están en paralelo, están al inicio en el punto de mayor potencial y aquí el punto de menor potencial, o sea, están a la misma diferencia de potencial, o lo que es lo mismo, tienen el mismo voltaje. Los resistores en paralelo tienen el mismo voltaje. Entonces, hay una resistencia que puede reemplazar a esos dos resistores que están allí. Puedo hacerlo utilizando esta fórmula: 1 entre R equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2, o lo que es lo mismo, multiplicar los dos resistores y dividirlo entre la suma de los dos resistores. Entonces, si observo 6 ohmios por 12, 6 por 12 son 72 y 12 más 6 son 18. 72 entre 18 me da 4, o sea, el resistor que va a reemplazar a estos dos resistores en paralelo es el de 4 ohmios. En esta diapositiva vamos a resolver el circuito sencillo, básico: fuerza electromotriz, resistencia 1, resistencia 2. En la diapositiva anterior calculamos el valor de la resistencia equivalente que nos dio 12. Así que para calcular la corriente que recorre el circuito, voy a dividir el voltaje entre la resistencia equivalente, o sea, 6 voltios entre 12. 6 voltios entre 12 me daría 0.5. Pero observe que la corriente, cuando pasa por el hilo, las recorre ambas. O sea que la corriente de 0.5 amperios va a ser la misma para la de 5 que para la de 7 ohmios. El voltaje se obtiene multiplicando la resistencia por la corriente. La resistencia de 5 por 0.5 da 2.25 voltios. Y 7 por 0.5 me da 3.5 voltios. La potencia. La potencia se obtiene multiplicando el voltaje por la corriente. El voltaje por la corriente. 2.5 por 0.5 me da 1.25 watts. 3.5 por 0.5 me da 1.75 watts. Observe que 2.5 más 3.5 me da 6 voltios y que la corriente es igual para cuando los resistores están en serie.